Vamos a dar inicio al evento que hoy nos ocupa. Agradecerles la asistencia, por supuesto, agradecerles a ustedes que han tomado el tiempo de venir acá, a Fidel Martínez por haber organizado este evento, también a doña Elizabeth Prada por haber permitido que este evento sea posible, y a Circo Ambrosía por tenernos hoy aquí, por prestarnos este espacio para que hablemos de uno de los productos más emblemáticos de nuestro país, ¿no? Sí, qué bueno sostener esta conversación en torno al café, qué bueno estar aquí hablando de eso, porque es un orgullo para todos los colombianos que cuando se habla de café de calidad, pues se tenga que hablar de Colombia. Cuando de hablar de café de calidad se trata, necesariamente hay que pasar por Colombia, y también para nosotros es un orgullo que en nuestros campos se produzca este producto tan importante para todo el mundo, porque es una bebida que es mundial. Para mí especialmente es un honor muy grande estar aquí, estar en Zapatoca nuevamente, en un conversatorio literario en esta tierra tan culta, junto con el escritor del libro que hoy vamos a presentar, y también junto con Giovanni Gavazza. Me agrada mucho estar con ellos porque estamos hablando de personas que conocen mucho nuestra historia y que tratan de mantener viva la memoria y mantener vivo el patrimonio a través de su quehacer. Entonces, yo pues soy Alexandra Dávila, yo soy una apasionada por la lectura y por la historia, pero por los investigadores culturales sí son ellos quienes nos acompañan esta tarde, ¿no? Giovanni es dueño de un legado histórico de máxima importancia para Santander, como es mantener viva la memoria a través de la fotografía, y eso cobra relevancia cuando se va perdiendo la historia y se va perdiendo la memoria, y personas como él, que es un investigador cultural, pues hacen posible que la memoria se mantenga viva, ¿no? Asimismo me acompaña Hernán Darío Castillo, quien es el escritor del libro que hoy vamos a trabajar, pero que además es un apasionado por la historia y trata siempre de proteger y de fortalecer el patrimonio de la cultura. Esta obra literaria con la que él nos va a deleitar hoy pues es muy rica y está cargada de remembranza, está cargada de cultura y nos permite rescatar nuestros orígenes. Eso es bastante importante, así que buenas tardes, Giovanni. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tu asistencia y gracias por la invitación. Hernán Darío, buenas tardes. Buenas tardes para todos, muy contento de estar aquí el día de hoy en Zapatoca. Un excelente clima, una excelente gente, bonita gente, siempre bien recibido, y bueno, también contento de acompañado acá de mis amigos de Alexandra y de don Giovanni, que para mí es muy importante que nos acompañe. La familia Giovanni y los Gavazza hacen parte de la familia que tomó la mayoría de fotografías que vamos a ver acá en el siglo XIX y siglo XX, y tiene, como decía Alexandra, tiene un legado muy fuerte. Y qué mejor que Zapatoca, que tiene un vínculo muy especial conmigo por el tema del Ingueque, que tanto he investigado, por el tema cafetero, y pues por una, digámoslo así, por una población tan pujante, tan culta, tan emprendedora, que deberíamos aprender mucho de estas localidades. Esta mañana, dando las vueltas por el pueblo, uno ve ciertos detalles, ciertas cosas que en verdad hacen de Zapatoca un pueblo agradable. Por algo está mencionado como entre los mejores de turismo a nivel nacional y el mundo. Entonces, bueno, los invito a que empecemos este conversatorio, a que nos viajemos en el tiempo y nos transportemos a un mundo de café. Claro, y justamente para empezar, Giovanni, quiero contar que la portada del libro de Cagua tiene una foto que don Edmundo Gavazza, el papá de Giovanni, de esa foto se dio los derechos de autor para que pudiera ser publicada en esta portada, porque es una foto Gavazza. Entonces quisiera, Giovanni, preguntarte un poco de contexto sobre esta foto, que nos cuentes esta foto, dónde es tomada y el significado tan importante que tiene para Santander este documento fotográfico. Bueno, en 1981 mi padre se encontró con Saúl Mesa en la calle y le mostró unas fotos de Gavazza que él había recuperado y
mi papá a hacer un libro sobre las fotos Gabasa, pero no había archivo Gabasa. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo, Intilio Gabasa Mibelli, que llegó en 1878, a los 17 años, pero montó su fotografía en 1894, él vendía la foto. Entonces no se quedaba ni con la foto ni con el negativo, porque iba la pareja a tomarse la foto, pues la pareja se lleva la foto, se lleva el negativo. Y él empezó con los negativos en vidrio. Entonces tener un archivo de negativos en vidrio era unos salones, unas bodegas muy grandes. Entonces realmente el archivo Gabasa era de fotos muy familiares, y más que todo de postales, pero era muy escaso ese archivo. Entonces mi papá se dio la tarea en 1982 en recuperar todas esas fotos que estaban en donde, en las familias. Entonces mi papá, gracias a que era periodista, que era columnista, que socialmente era muy conocido, toda la familia le abrieron las puertas y él empezó a recuperar todas estas fotos. Esta foto marcó algo muy importante en la ciudad. Si nosotros le preguntamos a las últimas 2 generaciones, inclusive la mía, porque yo ya estoy en este cuento, pero a las últimas 3 generaciones, si le preguntan esta foto dónde fue tomada, ¿ustedes qué creen que dice? La Plaza del Mercado. No. ¿Pero es en Zapatoca? No. En Girón. 3, dijeron que en Girón, todo el mundo diría que en Girón. ¿Por qué? Esta foto es de Bucaramanga, pero entonces ¿qué pasa? Que la gente no tenía imágenes de cómo fue la Bucaramanga de ese entonces, de finales, como dijo Hernán, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y entonces la gente veía esta foto y decía, eso es en Girón, y no se hacían a la historia de Bucaramanga, y mucho menos decir, vea, ese es el café en Bucaramanga. Y dice, pero Bucaramanga, ¿qué tiene que ver con el café? Entonces las generaciones actuales de nosotros, inclusive la mía, porque yo estoy en ese cuento, pero inclusive la mía, decir esto es Bucaramanga y esto fue Santander, no la asimilaban. ¿Por qué? Nacimos con la figura del eje cafetero, y allá es donde se produce el volumen de café en Colombia, pero nunca se nos ocurrió que en Bucaramanga iba a ser una importante zona a nivel nacional. Entonces, lo que marcó esta foto fue abrirle la historia a la ciudad de una forma diferente, visualmente, decirle, mire, nosotros fuimos con una arquitectura muy similar a la de Girón. Girón se quedó en algo colonial, en algo patrimonial, que es muy bello. Lamentablemente en Bucaramanga no lo conservamos y todo se modernizó. Tenemos tan solo 2 calles y eso. Pero las cargas del café llevaron a la gente a decir, vea, hay más historia allá. ¿Qué permitió esta foto? Que gente como Hernán, con su libro que presenta hoy, fuera más allá de la foto. La foto fue como el abrebocas, pero investigadores como Hernán fueron más allá de la foto y decir, bueno, ¿cuál es la historia de nuestro café? Pero el libro que él presenta hoy va más allá, porque nos está hablando de la historia mundial, nos habla del viejo mundo, nos habla de la llegada a América y nos habla de la llegada a Colombia. Entonces, hoy los días los investigadores, gracias a este libro de Hernán, podemos ir más allá de la foto. Y eso es lo que nos representa esta foto. Fue como ese abrebocas para ver a la Bucaramanga que no conocimos y su relación con el café. Los votos eran de los hermanos Alfredo y Ambrosio Peña, grandes comerciantes de diferentes elementos agrícolas, pero ellos estaban centrados en el café. Esto era la carrera, la nomenclatura de ese entonces era carrera 11 con calle tercera y cuarta. Bucaramanga ya 4 nomenclaturas, le estoy hablando de las terceras. Y la nomenclatura actual es la carrera 16 entre calles 33 y 34, es decir, la plaza de mercado, San Mateo. A la izquierda están los arcos de la plaza de mercado San Mateo, ¿sí? Entonces esas eran las calles donde se comercializaba los bultos de café. Esta foto es aproximadamente de 1910 a 1920. Y si en la época ya había llegado el automóvil, es indiferente la foto. ¿Por qué? Porque todo lo del café era a lomo de mula. Era lomo de mula, traerlo de las haciendas y llevarlo al puerto o llevarlo al almacenaje. Todas las cargas eran a lomo de mula, como se ve en la foto. Claro, y este libro está escrito bajo un estilo literario de crónica histórica corta, que de hecho es el estilo literario de Hernán Darío en todas sus obras. En este libro se narra una historia muy bonita y dice, cuenta la historia
que un pastorcito llamado Calvi se la pasaba tocando canciones con su flauta todo el día, al mismo tiempo que pastoreaba sus cabras mientras éstas buscaban alimento. Al final del día las llamaba con sus armonías de la flauta. De esta manera el rebaño lo seguía. Pero un día las cabras no volvieron. Calvi volvió a entonar su melodía y las cabras no volvían. Confundido, Calvi fue a buscarlas, encontrándolas valiendo y corriendo, emocionadas de un lado para otro. Observó detalladamente, percibiendo que su manada masticaba los frutos de un curioso arbusto. El cabrero decidió probar los frutos y al masticarlos sintió emoción y una gran energía. Comenzó a bailar, tocando y componiendo armoniosas canciones con su flautín. Ahí, Hernán, nos estás relatando una historia épica que sucedió entre el siglo VI y IX después de Cristo. Explícanos sobre los orígenes del café desde esa época tan remota. Bueno, ante todo, pues, a las personas que llegaron, muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Qué chévere que nos acompañen acá en el día de hoy. Y bueno, esto que nos acaba de leer Alexandra es el inicio del libro. Es la historia del cabrero, el cabrero, así se llama. Y la historia del cabrero es la primera historia escrita o documentada que tenemos acerca del café. Estamos hablando del siglo VI al siglo IX. No se sabe, en algún momento de esta época, de estas épocas, se escribe esta historia. Y esta historia refleja a un pastorcillo, a un cabrero en este caso, en Etiopía, en el Cuerno del África, más exactamente en una región que se llama Abisinia, actualmente se llama Abisinia. Allá en esta región existe aún una tribu que se llama la tribu Oromo. Aquí tenemos una fotografía. Esta fotografía es de principios del siglo XX, o sea, principios de 1900, de una familia etíope de la tribu Oromo. Esta tribu fueron los que descubrieron el café, así como lo comentó Alexandra, como lo descubre Calvi con sus cabras. Y empiezan a utilizar el café como una barra comestible, como un estilo de barra energética o como una arepa. Entonces lo comían y eso les brindaba un estímulo para el trabajo, para sus caminatas, para sus caminatas. También documentan que la tribu Oromo empezó a utilizar el café por medio de infusión. Entonces colocaban las plantas y por medio de infusión sacaban también pues un tipo de bebida, de té, una especie de té como tal. Y bueno, aquí de esta manera tenemos como tal los orígenes del café. Claro, y el nombre de este libro es Cagua, ¿no? Y por la foto de portada pues uno sabe que estamos hablando de café. Pero, ¿qué significa Cagua? ¿Y por qué entonces ese nombre de Cagua para el libro? Sí, el nombre, digámoslo así, que es un poco confuso, ¿no? Primero pues por nuestra dialéctica, Cagua, como la forma como se escribe, nosotros no tenemos esos vocablos. Este es un vocablo árabe. ¿Y por qué árabe? Aunque los etíopes son los que consiguen los primeros granos allá en el África, del Cuerno del África al Medio Oriente hay pocos kilómetros, son como 300 kilómetros aproximadamente. Entonces llegan los árabes, los musulmanes, llegan y colonizan esa parte de Etiopía y se llevan el café, se lo llevan allá a la parte de Yemen. En este lugar pues ahí podemos ver la fotografía, digámoslo así, están esclavizados los de la tribu Oromo y con ellos también se llevan el café. Entonces el café pasa a ser parte ya del Medio Oriente. En el Medio Oriente pues le colocan un vocablo al café que es Cagua. Cagua vendría siendo el primer nombre que tiene el café.
¿Qué significa cagua? Bebida de bayas o bebida de vino, algo así, algo parecido. ¿De bayas qué son? Bayas son unos frutos, una bebida de un fruto desconocido que acababan de coger. ¿Cómo llamaba ese fruto? Entonces a eso le denominaron cagua. Y de ahí es donde viene el nombre también pues del libro como tal. Yo apenas leí esa historia, yo dije no, ya mi libro ya tiene nombre, Cagua. Y lo relaciono, la mayoría de mis trabajos, todos mis trabajos, yo los hago es con la parte patrimonial de Bucaramanga y de Santander como tal. O sea, yo trabajo en lo regional. Entonces de una vez lo acompaño con el subtítulo Crónicas de la llegada del café a Santander. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo nace el café, cómo se desarrolla y cómo, gracias a Santander, nos volvemos en el país caficultor que somos actualmente. Pero ya lo veremos ahorita. Sí, bueno, el café empieza entonces, y eso lo dice el libro, el café empieza a consumirse inicialmente en sitios religiosos, pero para el siglo XV ya el café empezó a consumirse en lugares diferentes a los monasterios. Los árabes de la alta sociedad diseñaron en sus casas o adecuaron en sus casas salones para tomar café, para recibir visitas y ofrecerles café. Y en Constantinopla, en 1475, se inaugura la primera cafetería que tuvo la humanidad. Esas cafeterías pues eran espacios de interacción social muy parecidos a como los conocemos hoy, pero pues transportémonos a esa época, pero eran tildadas por algunos gobernantes y devotos del Corán de ser sitios de prostitución, de vicio, de revoluciones, que eso eran núcleos de revueltas, lugares en donde había insidia y demás. Y esto hizo que en 1511 el gobernador de la Meca condenara las cafeterías y las condenara como antros del demonio, porque acordémonos que antes todo lo que no tenía explicación o lo que supuestamente era malo era arte del demonio. Y el por qué lo decía, porque el café era un estimulante y un disipador del sueño. Entonces ordenó cerrar las cafeterías que ya habían para esa época, y eso originó unas revueltas que terminaron por derogar la medida y por condenar a pena de muerte al gobernador, entre otras razones que tenía esa población, ¿no? En tu libro, Hernán, nos cuentas que Turquía monopolizó el café por 500 años. Y eso sería interesante saber cómo es que sucede, cómo es que logran durante 500 años los turcos tener solamente ellos ese monopolio. Bueno, acá tenemos una cafetería turca en Constantinopla. Así solía ser una cafetería. Y como nos lo comentaba Alexandra, el café toma bastante fuerza. ¿Por qué toma fuerza el café en los musulmanes? Porque bajo el Corán se prohíbe el consumo de licor. Entonces el café se vuelve un sustituto del licor. De esta manera, todos los musulmanes empiezan a tomar café y se empieza a replegar en toda la sociedad. Entonces, los musulmanes se dieron cuenta inmediatamente que eso era una bebida, digámoslo así, muy exclusiva de ellos a nivel mundial. Solamente ellos eran los únicos que tenían el acceso a esas bebidas. Entonces dijeron, acá hay un negocio muy importante, muy fructífero, entonces vamos a venderles el café para el consumo, más no para la producción. La producción se queda con nosotros. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían unos sistemas para tostar el café de tal manera que sus cerezas no fueran cerezas fértiles, o sea, todo saliera café tostado, y de esa manera no podrían producirlo en otros campos diferentes a los de ellos. Además de eso, tenían unos fuertes y estrictos controles aduaneros. Se les daba pena de muerte a aquel personaje que intentaba contrabandear el café, porque definitivamente era inconcebido llevarlo para otro lado, las matas de café.
Intentaron por varios lados llevarlos y siempre eran ejecutados, ya les cortaban la cabeza, los ponían en escarnio público, entonces el miedo era total. Claro, de alguna manera pues poco a poco el café se fue tomando bastante fortaleza y a medida de que pasaba el tiempo pues ya se fueron filtrando, digámoslo así, las salidas de algunas matas hacia otros continentes. Ya ahorita lo veremos más adelante. Acá tenemos también otro estilo de cafeterías. Estas cafeterías eran presenciadas normalmente por hombres, pero las mujeres también consumían café. Había una cultura árabe muy fuerte en aquella época y decía lo siguiente, que cuando llegaba un señor a pedir la mano de alguna señorita, le echaban al café sal, y si no hacía ningún gesto, pasaba la prueba. Entonces, digámoslo así, que el café, a medida que iba entrando a ciertas culturas, también iba adquiriendo parte jocosa de su regionalidad. Bueno, el café ingresa a Europa por Venecia. Allí ya, pues, como Hernán Darío nos contó ahorita, estaba en otros lugares, pero se extiende y llega a Venecia. Y quiero pedirte, Giovanni, que nos cuentes sobre la historia de la entrada del café a Venecia, que esto finalmente desencadenó la expansión del producto al viejo continente. ¿Cómo es que eso se da? Bueno, algo importante que se deben dar cuenta ya ustedes es que Hernán ha hablado de muchas anécdotas, y eso es lo bueno de este libro, que no es una lectura constante de toda una historia, sino lleno de anécdotas. La facilidad de lectura es muy amena y le permite a usted en una noche acabarlo y hice la prueba. Pero son anécdotas así que uno dice, es historia tras historia y en todas partes del mundo, y uno dice, qué vaina tan interesante, ¿no? Uno que se iba a imaginar eso por allá. Ahora que Alexandra nos dice, hay un juego de palabras. Ella dijo que la entrada del café a Europa por Venecia. ¿Acaso Venecia no está en Europa? Resulta que la ubicación de Venecia hoy en día hace parte ¿de qué? De Italia. Pero en ese entonces, estamos hablando del año 1861, si no me equivoco, 1861, no existía la República Italiana. Eran varios estados, además del estado de Venecia, estaba la Cerdeña, las Sicilias, los estados pontificios, Venecia, Toscana, habían varios estados. Y entre ellos había muchas guerras. Cuando pasó esta época del café en ese año, Venecia estaba siendo dominada por los turcos. Y Turquía hacía parte de otro continente, de Asia. Por eso la historia dice que Venecia le dio la entrada al café a Europa. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Acaso Venecia no está en Europa? Pero era por el dominio turco. Entonces, ¿qué pasa? El comercio de los turcos a Venecia era sencillo, porque ellos estaban dominando. Venecia tuvo un fuerte golpe económico por todas las guerras. Si ustedes estudian, o sea, Europa, las guerras fueron permanentes, constantes, las invasiones, y eso vivía afectando la economía. Entonces en Venecia estaban buscando, bueno, ¿qué hacemos para que la economía se dispare, vuelva a coger auge, coja impulso? Y los turcos dijeron, venga, vamos a manejar el tema del café con ustedes. Pero ellos hacían lo mismo que con todo Hernán. Ellos empezaron a llevarlo hacia el norte de Europa, pero era la semilla tostada, porque no podía ser fértil, no podía ser un grano fértil donde nos dañara el negocio. O sea, seguían los turcos diciendo, venga, el negocio es de nosotros, vendamos para que consuman, pero no para que siembren. Y en el libro encontramos muchas anécdotas de todas las trampas, de todas las cosas que hacían para lograr llevarse una semilla. No sé si lo vayamos a contar, pero dice uno, increíble hasta lo que hicieron. O sea, parecido a ver el aeropuerto. Pero para sacar las semillas fértiles, hacían unas cosas y decían, así valorado era el café. Sí, bueno, los primeros en obtener granos fértiles en Europa, pues para ya trabajar el café, para sembrarlo, fueron los holandeses. Y de allí, de Holanda, este cultivo migra a Asia,
también va a algunos países europeos como Francia, como Austria y como Inglaterra. Y allí justamente en Inglaterra, que empieza un consumo de café alto, pasa algo para dar un poco de contexto de lo que Giovanni dice, de lo anecdótico de este libro que es tan rico justamente por eso. Y es que en Inglaterra en 1674 se imprimió un panfleto en contra del café. El panfleto decía lo siguiente: lo hicieron las esposas de los señores que consumían café. Entonces ellas decían: cuando nuestros galanes llegan a casa después de beber café, solo tienen húmedas las narices, solo tienen duras las articulaciones y solo aparecen erguidas las orejas. Se quejaron. Y cuéntanos, Hernán, un poco sobre esta anécdota que plasmas en el libro, porque es una de las tantas que nos comenta Giovanni. El café parecía que era malo para el desempeño sexual. Parece. Sí, bueno, el café entra como tal a Europa. ¿Quién le da la bendición para que entre el café? El Papa de la época, Clemente VIII. A él le llevan una taza de café y le dicen: Papa Clemente, el café es diabólico. Entonces él dice: espere, vamos a probar a ver qué tan diabólico es. Lo prueba, queda encantado y dice: no, eso hay que bendecirlo y hay que bautizarlo. Le echa la bendición y le da la bienvenida al café a Europa como tal. Entonces acá está el personaje, uno de los personajes que llevó grano fértil de holandés, llevó grano fértil a Holanda y a sus islas de Java, allá en Asia. Y el tema que comenta Alexandra tiene que ver con la llegada del café a Inglaterra. Entonces el café llega a Inglaterra y tiene una particularidad: empieza a desplazar tanto al té como a la cerveza. Entonces vean el impacto cafetero que se tiene. Entonces, ¿qué pasaba? En aquella época los hombres frecuentaban los pubs, que era es allá donde se toma cerveza, y que también hacían parte de cafeterías. Entonces, en los mismos pubs vendían el café. Pero estos pubs o los pubs donde vendían café solamente permitían el acceso a los hombres. Las damas no estaban incluidas ahí. ¿Por qué no estaban incluidas ahí? Porque ahí había otro tipo de damas que atendían el local, que vivían de ese tema. Entonces era una cuestión de intercambios económicos en base al café. Entonces cuando llegaban los hombres a la casa, pues ya habían suplido sus necesidades por otros lados, y llegan a la casa y las mujeres se ponían bravas porque le decían: vamos a tener una relación, y decían: no, porque bebí una o dos tazas de café o 3 tazas de café. Entonces de ahí sale, pues digámoslo así, esos panfletos. Los hombres respondieron con otro panfleto también, y no pasó de ser una historia jocosa de la misma tradición del café como tal. Tenemos la participación del café en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, en Francia tenemos a este personaje que era el embajador Suleiman Agad. Entonces el embajador llegaba y decoró la embajada francesa, la decora con cojines, con fuentes de café, y las personas, digámoslo así, servían el café de manera elegante, y esto hace atractivo al café. Se crean las cafeterías allá en Francia, a diferencia de Inglaterra. Allá sí las damas eran las que iban a disfrutar del café, entonces ya se vuelve una, digámoslo así, una bebida de sociedad, de la alta sociedad, donde allá se incluían a las damas en Francia. Entonces
tienen sus acogidas. En Viena se empieza a utilizar el café ya con leche. Entonces le van aplicando diferentes, digámoslo así, diferentes formas de la preparación del café según las culturas donde va adquiriendo. Y bueno, de esta manera es que van creciendo las cafeterías en toda Europa y el café va teniendo mayor movimiento. Sí, y a América entró el café en 1668 y entró por Estados Unidos. Luego a la Guyana llegó en 1705 y a las Antillas Francesas en 1726. A Brasil llegó en 1727. Cuéntanos entonces, Hernán, cómo llega el café a Colombia y eso cuándo es que sucede. Sí, acá tenemos, por ejemplo, una fotografía de unos personajes en Surinam. Esto ya es aquí en América como tal. Entonces son familias esclavizadas para el café. Como lo decía Alexandra, este personaje que tenemos acá, este fue el que trajo el café a las Antillas. Se llamaba Gabriel Mathieu. Él se roba el café de unos jardines botánicos que había en París y lo siembra en las Antillas, y ahí es donde empieza el crecimiento en las Antillas como tal. Este fue el personaje que sembró el café en Brasil. Se llamaba Francisco Melo Paleta. Siembra el café en Brasil y, digámoslo así, gracias a él es que también Brasil se vuelve en el país cafetero que es como tal. Acá tenemos, ¿Eso en qué año ya? en Brasil llega en el año de 1727 aproximadamente. Estamos hablando ya del año de 1727, ya llega a Brasil. Ya anteriormente había llegado a la Guyana francesa y a la Guyana holandesa. O sea, primero llega a la Guyana holandesa, francesa, y después pasa a Brasil. Y después pasa a Brasil. Y estos son esclavos que trabajan en las plantaciones de Brasil. Pero Brasil también tiene una particularidad. A diferencia de Colombia, los italianos y los japoneses eran esclavos que trabajaban para el café. Entonces, en Colombia, más adelante de pronto Giovanni nos contará que es de familia descendiente de italianos. Los italianos aquí juegan un papel fundamental, pero como terratenientes, como personas empresarios del café. Allá los italianos en Brasil eran utilizados con los brazos del café, pero como esclavos como tal para el trabajo duro del café. Y la llegada a Colombia pues se debe gracias a este sacerdote que se llamaba Joseph Gumilla. Joseph Gumilla empieza a hacer una expedición por el Orinoco. Entonces empieza allá por Brasil y se empieza a recorrer todo Brasil, recorriendo el Orinoco. Y él donde iba, se iba llevando granos de café y los iba sembrando y iba mirando cómo era que se producía el café como tal. De esta manera llega a Venezuela y llega por la parte del Orinoco, y ahí es donde entra por primera vez el café acá a Colombia. Aquí estamos hablando para el año de 1741 aproximadamente. Dice, para el año de 1741 se registraron varias siembras de los jesuitas, extendiéndose los cultivos de café en pequeñas producciones para las provincias misioneras de Santa Marta y Riohacha. Entonces, de alguna manera llegan los jesuitas, él era jesuita, llega desde el Orinoco, llega hasta Santa Marta y Riohacha, pero no pasan a ser producciones para ellos mismos. O sea, que no salían, no era comercializado, era para el consumo de ellos mismos ahí. De ahí no pasa el café. Por otro lado, en Venezuela, José Gumilla sí lo había llevado y se había extendido, y se extiende por la región del Táchira. Esta es una del Táchira, disculpe. Esta es una procesadora de café
ya que se utiliza con la nueva tecnología y con lo que estamos hablando aquí de la revolución industrial, ya se empieza a ver un tema de procesamiento de café. Y este personaje, en el Táchira, este personaje se llamaba Gervasio Rubio, y Rubio viene siendo también un poblado ahí de Venezuela, en honor a este personaje. Este personaje empieza a tener las primeras haciendas cafeteras, estamos hablando del año de 1777, o sea que en Venezuela, digámoslo así, nos llevaban adelantados este proceso del café. Este personaje se relaciona con un médico francés. Voy a leer como yo creo que se lee, ya he investigado un poquito, pero no soy experto en francés, pero Chabeau. Eso, él, un médico francés, estaba establecido en Villa del Rosario. Ahí él compra esta hacienda que se llama la Hacienda El Palmar, compra la hacienda, él era esposo, se casó con María Teresa Fortul de Santander, ella era prima hermana de Francisco de Paula Santander, y cuando él se casa, cuando él compra la hacienda, él se la compra un familiar de ella, lo hicieron de palabra. La persona a la que se la vendieron muere, va donde los hijos, y los hijos le dicen: no, claro, mi padre se la vendió a usted, entonces vamos a hacerle la documentación. Y cuando hacen la documentación dice lo siguiente, dice: muerto el vendedor y la viuda, los derechos por escritura traspasaron la hacienda en 1797 al extranjero comprador Cheviao. El nuevo propietario alcanzó a sembrar 50.000 matas de café en la hacienda cerca a San José de Cúcuta. O sea que este personaje fue el primero que empezó a sembrar café en Colombia. Digámoslo así, en Santander. ¿Por qué Santander? Porque antiguamente era uno solo. Era lo que llamaban el Gran Santander. El Gran Santander incluye Norte de Santander y Santander. ¿Qué pasa? Que no se llamaba Gran Santander, se llamaba era Santander. Dicen Gran Santander para no confundirnos hoy en día. Entonces, de ahí, pues digámoslo de esta manera, empieza a extenderse el café. Este es el padre Eloy Valenzuela. El padre Eloy Valenzuela era párroco acá en Bucaramanga, ya estamos hablando de 1786. Él desaprueba el café. Él en Bucaramanga dice: no consuman café porque hay que consumir el producto local. Y el producto local era el cacao. La bebida local era el cacao como tal. Los primeros indicios de la siembra del café como tal se da en Bucaramanga en 1821. Un señor de apellido Puyana, don Francisco Puyana, empieza a hacer las siembras del café con su esposa y con un señor Ordóñez a la salida de Río Negro y hacia Río Negro, pero digámoslo así, los caficultores o los campesinos de alrededor deciden quedarse con el cultivo del cacao. Entonces la producción era muy bajita y no prospera como tal. Claro. Giovanni, ¿algo que aportarle a esto que nos acaba de decir Hernán Darío? Sí, aquí lo importante es, si ustedes se ponen a investigar sobre la historia del café, van a encontrar muchas teorías. Y entonces son teorías que parecen contradictorias.
lo que permite este libro es que encierra cada una de ellas porque cada una es válida, pero de diferente época y punto de vista. Entonces empieza a decir la gente, no, que es que el café entró por norte de Santander y ya vimos que entró a Colombia por otro lado, no, que lo trajeron jesuitas, no, que los italianos, y todas las teorías son ciertas, sino que lo que pasa es que debemos es saber a qué época nos referimos, en qué momento y qué era lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que no encontramos en ninguna parte. Ustedes entran a la página de la Federación Nacional de Cafeteros y no van a encontrar esta historia. No, fue traído por los jesuitas y ya, pum, así de cortica la historia de la Federación. Entonces sí, efectivamente el primer grano de café sembrado fue de los jesuitas, pero como dijo Hernán, era consumo propio. No hicieron grandes plantaciones de café como si el señor en el norte de Santander. Entonces eso es lo importante de este libro, que lo que hacemos es validar cada una de esas historias, que todas son ciertas, pero es en diferente momento y diferente forma. Eso es algo que ustedes van a encontrar en este libro. Sí, esta foto que estamos viendo en este momento es una foto de Piedecuesta, es una foto Gabasa, por supuesto. Y quiero preguntarte, Giovanni, decirte lo siguiente. Piedecuesta es una población que históricamente se ha conocido por ser tabacalera, ¿sí? Esa es la historia que tiene Piedecuesta. De hecho, en 1850 la factoría piedecuestana era la más importante de Colombia, la factoría de tabaco en Piedecuesta. En el libro, Hernán Darío nos hace una crónica que se llama Entre tabacaleras y cafetales. Entonces, quiero preguntarte, porque esa crónica tiene esta foto que estamos viendo, que nos expliques esa relación entre cultivos de tabaco y café, y por supuesto pues que nos hable sobre la foto, ¿no? que es bien linda, de cómo es que esto se da, este fenómeno de tabaco. Bueno, en el libro también Hernán cuenta que hubo una transición de Girón a Piedecuesta. Entonces debemos hablar antes de Girón. Pasó lo que ha pasado con muchas ciudades. Por ejemplo, si ustedes ven la historia de Cúcuta, Cúcuta debería ser una ciudad más avanzada que Bucaramanga, porque Cúcuta tuvo unos inicios más tempranos en la industria del comercio, pero por cuestiones políticas y desarrollo ahora Bucaramanga tiene una economía mucho más grande. Eso pasó con Girón y Florida Blanca. Antes de llegar Girón y Piedecuesta, antes de llegar con el tema de café y tabaco a Piedecuesta, sabemos que en Girón era una zona fuerte. ¿Y cómo lo podemos ver? Si vemos, inclusive, cuando nos redacta Hernán en la transición de ese sector empresarial, de ese traslado de Girón a Piedecuesta de las tabacaleras, la marca de Girón seguía siendo fuerte. Nosotros vemos que eso fue en el año de 1850, donde Piedecuesta empezó a tener más fortaleza en el tabaco y en el café, en el tabaco, perdón. Si usted viniendo para acá, ¿cuántos canelles vemos en la carretera, no? Toda la parte de Girón era llena de caney para el secado de la tabaco, y todo este terreno va con ¿qué? Con Piedecuesta. Entonces era normal que todas esas tierras, el desarrollo del tabaco era con ese fin. Pero llegó algún momento donde la factoría se empezó a centrar más que todo fue en Piedecuesta y ya no se centraba en Girón. Pero más sin embargo, en 1850 fue donde Piedecuesta cogió esa fuerza y era el líder en el tema del tabaco. La gente seguía usando la marca, el nombre de Girón como de elegancia, como de calidad. Entonces ustedes veían en las cajetillas del Buen Tono, que fue un cigarro de 1900 que decía que era tabaco de Girón. Más concretamente decía, en la del Buen Tono, decía la frase: tabaco de Llano Grande, Suratá de Girón. O sea, la palabra Girón le da fuerza al tabaco, independiente de que en ese momento Piedecuesta estaba con un desarrollo mucho más grande. Nos lleva a cuestionar, no es diferenciar dos cosas. Una cosa es la industria tabacalera, que es la empresa como tal, y la otra cosa son los sembradíos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una cosa es la industria, pero la gente agricultora, la gente del campo, tiene su finca, sus matas, tiene su caney y va y vende a la industria sus hojas, ¿cierto? Entonces, no necesariamente se había muerto el café en Girón, seguían esos sembradíos. También Quintilio Gabasa Mibelli, mi bisabuelo, en 1908 tuvo los cigarrillos La Honradez y la cajetilla decía
elaborado con picaduras especiales de legítimo tabaco de Girón. O sea, el peso de la marca lo daba Girón. Mas sin embargo la industria se había ido para Piedecuesta. Entonces es algo muy curioso porque sabemos que antes de eso Girón exportaba hojas de tabaco a Europa, ¿no? O sea, en Europa hacían tabacos con las hojas de Girón. ¿Qué industria era? La europea. Pero ¿qué campesinos, qué campos eran los que la cultivaban? Prácticamente Girón. Y vean ustedes el desarrollo de hoy de Piedecuesta frente a Girón. Piedecuesta es un desarrollo empresarial e industrial mucho más grande. Allá se centraron todas las tabacaleras. Estamos hablando de cosas lógicamente no industriales como años más adelante, sino artesanales, pero la industria de la fabricación. Algo importante del tema del padre Francisco Romero que nos comentó Hernán es que él, antes de llegar a Bucaramanga, él estaba en Salazar de las Palmas. Cuando Salazar de las Palmas era del Estado Soberano de Santander, se llamaba, porque éramos varios estados de los Estados Unidos de Colombia. Entonces, cuando nosotros sacamos pecho y decimos es que el café nació en Santander, aunque no llegó primero a Santander porque los jesuitas lo llevaron a Río Negro y todos los sitios, porque cada quien tuvo su teoría, pero todas válidas con su sustento. Lo que nació en Salazar de las Palmas, con el padre Romero y otros municipios aledaños, tenemos que además de Salazar de las Palmas eran ¿cuáles? Gramalote, todos de lo que es hoy norte de Santander. Él fue donde puso lo que conocemos que hacía en Bucaramanga. Primero lo hizo allá. La gente iba a confesarse y de penitencia les colocaba a sembrar matas de café. Los italianos eran grandes exportadores de café en Venezuela cuando eso. Pero si seguían llegando más italianos, la entrada a América era por Maracaibo. Si ustedes veían los pasaportes, pero que realmente no era un libro, sino era el pasaporte era como una hoja de permiso para viajar, no era una libreta. Si ustedes ven los pasaportes de los que emigraban a América, no decía un país, sino decía América, Puerto de Maracaibo, era como la entrada oficial a Sudamérica. Entonces, al ser Maracaibo, el desarrollo de Venezuela era mucho más avanzado, estaba plagado de italianos. Entonces seguían llegando italianos y decían, venga, pero nos toca buscar dónde generar mejor negocio, y el paso cerca a Maracaibo era norte de Santander. Cuando eso nosotros no teníamos esa facilidad de llegar al Atlántico, a Barranquilla por el Magdalena para sacar productos, totalmente no funcionaba esa ruta. La ruta de norte de Santander a Maracaibo era sencillísima. Entonces, desde Salazar de las Palmas, los italianos hicieron la primera exportación de café de Colombia. ¿Por dónde? Por Maracaibo, porque era el puerto más cercano. Entonces, eso es algo muy importante, no confundir los jesuitas que trajeron el primer grano, los italianos que hicieron la primera exportación, con el nombre que el señor que comentó Hernando, que fue el que hizo el primer sembradío a volumen del café. Son todos hechos que son valederos, pero son de diferente, digamos, diferente momento de la historia. Entonces el padre Romero estaba allá y tuvo que ser aliado de los italianos, porque los italianos eran los empresarios, ellos nada que ver con el campo, ¿no? Los campesinitos llevaban sus granos de café y los italianos eran los que los exportaban. Pero al padre Romero lo mandaron para Bucaramanga, fue trasladado y él llegó con esa maña. Aquí sí pudieran haber cultivos de café, pero como dice Hernán, estaban los Puyana, donde hay Puyana. Él tenía cultivos de café, pero no eran a gran escala, porque él también se dedicaba al cacao, tenía trapiche, tenía ganado. Pero cuando el padre Romero contó toda esa historia allá, los Puyana dijeron, venga, aquí podemos sacar tajada. Y fue cuando David Puyana, en su hacienda que conocemos como la cabecera del llano, que realmente ese sitio lo reconocemos también como la casa de don David, fue donde empezó a cambiar sus cultivos y se centró en eso y convertirse David Puyana en un gran exportador de café. O sea, el padre Romero tuvo una incidencia muy grande
en que los cultivos de café en Santander se expandieran, más específicamente pues en Bucaramanga y sus alrededores, ¿no? Porque claro, acordémonos que Hernán nos había contado que el padre Eloy Valenzuela lo prohibía, y estamos en un contexto en donde la Iglesia Católica ejercía muchísimo poder sobre la comunidad. Entonces, primero el padre Eloy Valenzuela lo prohíbe porque él quiere proteger el producto local, que era el cacao, y luego viene el otro sacerdote y pone de penitencia para poder ser absuelto de los pecados, sembrar matas de café, y pues claro, así empieza a llenarse de café todo, y encontramos un gran empresario como David Puyana y otros empresarios que también hubo, que ven en eso una gran oportunidad para empezar a la producción a gran escala del café. Ya don David Puyana lo había intentado en Río Negro, nos contó Hernán, y no lo logró porque la gente no quiso sembrar café, pero ya ahorita con la bendición y con la orden del sacerdote pues ya tocaba hacerlo. Entonces así es como se empieza a expandir el café en Bucaramanga, y bueno, el padre Romero muere en 1874, pero debemos remontarnos un poquito, y quiero a Hernán Darío pedirle que nos devolvamos 25 años a 1850, cuando Bucaramanga pasa de ser una villa a ya ser una ciudad, porque ahí hay un hecho muy importante que debemos conocer todos los que estamos hoy acá, y es cómo se da esa transición, por qué es que sucede esto y cómo el café tiene un papel preponderante en esta transformación de la ciudad. Bueno, antes de eso, esta fotografía es el busto del padre Francisco Romero. Este está en el Parque Los Arrapios, ahí en la parte de cabecera, en Bucaramanga. Este es el obelisco en honor al padre Francisco Romero, que está allá en el Parque Romero, en la calle 45 de Bucaramanga. Y digamos así que este es para no olvidar a este personaje, porque olvidamos quién es el Parque Romero, por qué Romero. Entonces aquí ya sabemos la importancia de este párroco, que empezó desde 1834 en Salazar de las Palmas y se va moviendo de caserío en caserío. ¿Y qué era lo que pasaba? Que él hace unos negocios con el Estado para una compra y remates de haciendas, le daba las penitencias a sus feligreses, y los feligreses mejoraban esas haciendas, y entonces iba creciendo el emprendimiento en Santander como tal. Entonces esa es la importancia hasta llegar a ser párroco de Bucaramanga en 1874. Pero bueno, hay un cambio de estatus en Bucaramanga, pasa de ser una villa a una ciudad, y se dice que ese cambio de estatus se da en 1850. Ya deja de ser Villa de Bucaramanga a la ciudad de Bucaramanga. Y eso tiene unas razones como tal. Varias de esas razones es el comercio que se viene expandiendo fuertemente. Estas damas que vemos ahí hacen parte de un ritual de venta de sombreros, que los traían muchos de esos sombreros de Zapatoca, que eran los famosos sombreros de hippie japa. Eran sombreros que se hacían en los cantones de Girón, de Floridablanca, de Zapatoca, del Socorro, y lo comercializaban las señoras de Bucaramanga, algunas de Bucaramanga también, Río Negro también hacían sombreros hippie japa, y los comercializaban allá en la plaza del mercado, que en aquella época no era la plaza San Mateo que está actualmente, sino era el Parque García Rovira. Ahí alrededor del Parque García Rovira se hacían las ventas de mercado. Empezaron a llegar grandes personajes a esta época, y acá hacemos un paréntesis para hablar un poco de Geo Bolenguerte, que el día de ayer estaba cumpliendo 143 años de su muerte. Personaje alemán que se estableció en Bucaramanga en el año de 1852. El día de ayer, en el año el 4 de julio de 1882, muere acá en Zapatoca. Esta foto es tomada un día como hoy, aquí en Zapatoca. Estamos haciéndole el seguimiento a él
quiénes eran los personajes que tomaban fotos acá en Zapatoca para llegar al dato de quién fue el que tomó la foto. Y bueno, gran personaje que llega a Bucaramanga, llega a Santander. Con él trae aproximadamente 200 compatriotas, entre 100 y 200 compatriotas de él, o personajes que están vinculados a Alemania, a países cercanos a Alemania o aliados a Alemania en aquella época, y empieza el comercio de importaciones y exportaciones. Bucaramanga se vuelve, digámoslo así, Bucaramanga y Santander se vuelven la zona, la región que soportaba la economía del país con 5 productos. Estaba el café, el cacao, el tabaco, la quina y los sombreros. Esos eran los 5 ítems que más daban referendos económicos como tal. Se empieza el desarrollo de caminos, los caminos reales. Entonces empiezan a mirar la salida de los caminos hacia el río Magdalena. Entonces aquí empiezan los famosos caminos del Enguerque. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Conectar toda esta zona con Socorro, que empezara en Socorro los caminos. De ahí pasaban por los lados de Barichara, de Galán, conectaban con el puente que queda acá, que es el puente de Pasos de Ruedas, conectan con Zapatoca, y de Zapatoca que conectaran directamente con Barranca Bermeja, y ahí saliera al puerto de Barranca Bermeja por el río Magdalena, del río Magdalena conectara con Barranquilla, de Barranquilla conectaba con Santa Marta, y de Santa Marta directamente ya con Europa, más que todo con Breve. Entonces era una conexión directa de importaciones y exportaciones que se estaban dando en aquel momento. Río Negro, este es una escultura que está en el parque de Río Negro, una escultura al caficultor o al digámoslo así, al campesino de Río Negro. Está ahí en el parque. Y acá vemos una tabla poblacional que está en el libro, que es muy importante para ver los crecimientos desde el año de 1846 hasta el año de 1896. Digámoslo así, que Bucaramanga siempre estuvo frenteando la etapa poblacional. En 1843 contaba con 5.851 personas, y en 1896 con 20.000. Pero aquí yo lo que quiero mostrarles no es Bucaramanga, es Río Negro. Miremos a Río Negro como tal. Río Negro en 1843 prácticamente era de los pueblos o los poblados que menos tenía gente, con 2.165, y en el año de 1896 contaba con 17.000 personas, por encima del Socorro y por encima de otras localidades como Girón, como Floridablanca. ¿Por qué se da eso? Por el tema cafetero. Todos los braces y el monocultivo de Santander se va a Río Negro. Se crean grandes haciendas cafetaleras allá en Río Negro. Esta es otra foto gabaza, en la cual pues se puede ver o se puede palpar cómo eran las recogidas del café o ya listos para exportar. Personajes como el que habló don Giovanni, don David Puyana, que se dice que tuvo un pacto con el diablo. Entonces, el famoso mito de la casa del diablo, que no era más que él aprovechar una situación de que empezaron a hablar de que tenía pacto con el diablo. Él aprovecha esa situación para sacar ventaja de sus negocios. Entonces, de ahí se vuelve uno de los caficultores más poderosos de Colombia y prácticamente que esta región de América.
La salida en aquella época de 1850 en su mayoría se hacía por el lado Maracaibo, pero ya después empieza a migrar al vapor por el río Magdalena. Entonces el lago de Maracaibo empieza a entrar en desuso. ¿Cuándo empieza a entrar en desuso? En 1830 empieza a entrar en desuso desde Bucaramanga, porque desde Cúcuta sí les quedaba más cerca salir por ese lado. ¿Por qué desde acá era más complejo? Porque es que además que tocaba sacar los caminos, eran difíciles, ya tocaba pagar unos fletes o unos aranceles, digamos así, unos aranceles para que salieran por Venezuela. Les decía, no, es más rentable que salgan por este lado, por el río Magdalena, y que, digámoslo así, los aranceles se queden entre nosotros. Coloca el cuadrito de los municipios. La tabla poblacional. Aquí vemos lo que le comentábamos del cambio de población de Piedecuesta. Dijeron, miren cómo Piedecuesta pasa de 9.000 a prácticamente 12.000, y Girón, que está en 7.700, antes reduce a 7.500. O sea, Piedecuesta tenía más fuerza de crecimiento en la industria, y por eso Girón se estancó en la empresa del tabaco. Algo que me nació, que no está preparado, esa amistad de don David Puyana con el padre Romero, donde el padre Romero llegó con la idea. David Puyana se llenó de dinero y de tierras porque no era dueño de toda la hacienda de Cabecera. Ese fue un terreno que él fue comprando a medida que le iba yendo bien los negocios. Llegó a tener una extensión que iba desde la hacienda del Conuco, en los Conucos, hasta Morro Rico, y desde la 27 hasta el Alto de los Padres. Imagínense, un terreno inmenso. Hablan lo del pacto con el diablo, pero fíjense cómo todo el tiempo la familia Puyana ha sido con la iglesia. La familia Puyana era amiga de la iglesia. Cuando hicieron el barrio Cabecera, ellos dieron el lote de la iglesia San Pío. Cuando hicieron el barrio Terrazas o el jardín, ellos dieron el lote de la parroquia del Espíritu Santo. En Cañaveral ellos dieron el lote. Siempre la familia Puyana hace un barrio y da el lote para la iglesia, porque yo creo que hay agradecimiento por el padre Romero. Yo creo que es por eso. ¿O no? Tiene que tener un agradecimiento eterno con el clero. Imagínese eso. Entonces, bueno, hay una parte muy interesante también en el libro, en la página 104, Hernán nos narra lo siguiente, nos dice: la plantación de café en la región de la provincia de Soto para el año de 1870 ya contaba con cerca de 6 millones de árboles sembrados, en donde los empresarios, campesinos y autoridades locales colocaban intenso interés en el desarrollo de la industria local cafetera. La época limitaba a los comerciantes para su libre comercio, por cuanto había ausencia total de una sociedad bancaria en la región que regulara el uso del papel moneda. Solamente era válido en la región la circulación exclusiva de monedas de oro, plata, bronce y níquel. Y ahí quiero preguntarte, Giovanni, si nos puedes ayudar contándonos cómo es que nace el Banco de Santander, porque el Banco de Santander se funda justamente en esa época y por ese hecho, y es un hecho muy importante para la región. Entonces cuéntanos un poco de eso. Bueno, realmente fue la necesidad cafetera la que llevó a la creación de este banco. Debemos entender algo, y fíjense en la foto. Es que no era simplemente crear un banco para intermediar, el banco era emisor. O sea, existía el papel moneda del Banco Santander. No. O sea, cumplía las funciones, pero no podemos que decir que era, porque el Banco de la República era un banco central. Este era un banco del departamento. Entonces nace la necesidad de este banco, pero era también para que hubiera un respaldo a través de este papel moneda. Porque no existían otro tipo de documentos, no existía una carta de garantía, no existía nada de lo que hoy conocemos en el mundo. Entonces necesitaban un banco que respaldara. Entonces los bancos empezaron a respaldar a los agricultores con este papel moneda. Algo importante de la historia de los bancos es que este fue el segundo banco que tuvimos nosotros en Colombia en este sentido. El primero fue, ¿cuál creen que fue?
No, el Banco de la República es una figura central totalmente nueva. ¿Y saben, ustedes se acuerdan de los cheques? Todavía existen los cheques. ¿Se acuerdan de los cheques que tenían un numerito? Y el numerito era el orden en el que se creó el banco. El número 1 era el Banco Bogotá. Y el número 2 era el Banco Santander. Y esos números durante toda la vida han existido. Si ustedes ven algún cheque, es que no sé, el Banco BBVA debe tener números, pero es el Banco Ganadero, es el número en el que se fundó, creo que fue el 9. Entonces esos números en los cheques eran interesantes, eran en una esquina superior derecha, porque ese es el momento, el orden en el que creó el banco. Entonces la importancia de este banco fue que entró a ayudar a todo el sector cafetero. Y a que no adivinan quién hizo parte de la primera junta de los primeros accionistas de este banco. David Puyana. No, David Puyana. ¿Usted ya Javier? No, bueno, ella Por Javier. lógica, ¿cierto? Don David Puyana. Don David Puyana fue una de las cabezas y accionista de este banco, o sea, era una empresa privada. ¿Qué tanta regulación tenía por un ente superior? No lo tengo claro. No existía el Banco Central como el Banco de la República, pero ellos sí crearon su banco para apoyarse y manejar eso. Ya no era lo que decía Alexandra, que no, que es que con unas monedas de oro, no. Yo ya tengo el respaldo del banco y me respalda con esta moneda. Este banco tuvo mucha historia. Cerró 3 veces, abrió por ende 4 veces, por situaciones económicas, por situaciones de guerra. Entonces el Banco de Santander se llamaba, pasó eso. Además de David Puyana estaba Germán Henderich, Eloy Valenzuela fue accionista, entre muchos otros, pero los 3 nombres así claves que yo vi: David Puyana, Germán Henderich y Eloy Valenzuela. Eloy Valenzuela es pura. Pura, Sí, claro. él fue parte Entonces eran socios con Puyana. se volvió socio. Sí. ¿Le qué? No lo vi en el acta. ¿No estaba en el acta? No lo vi en el acta del Bueno. banco. Es el libro de historia de la moneda y banca Santander de Miguel José Pinilla y. Si él no hizo parte, o sea, posiblemente no fue de los cofundadores, pero los primeros, la caja registradora era alemana. Es que él no fue, porque Lenguer tenía su moneda, ¿te acuerdas? Ah, Lenguer tenía su moneda. De Lenguer que iba a meterse en ese cuento. Yo tengo mi moneda y pago con mi moneda y. La cuñada de Montebello. Sí, Claro, no, Lenguer que tenía su moneda. Miren, algo curioso de este banco es que la última vez abrió en 1961, hace poco, pero le cambió el nombre y eso sí lo debemos conocer: Banco Santander. Le quitaron el D. Antes era Banco de Santander y llegó como Banco Santander. Su logo era el perfil del general Francisco de Paula Santander. Ese logo que estuvo en la fachada del banco lo tiene un amigo mío, don Fernando Vargas, lo tiene en su sala. Esa es una joya muy preciada. En el año de 1900... Perdón, ¿por qué el lobo aquí la serpiente? ¿Qué tiene que ver ahí? Eso fue en su inicio, sí, pero no tengo referencia de eso. Habría que hacer la investigación o mirar a ver quién ha investigado sobre eso. Mire, él ve mejor que todos, es una serpiente, créanme. Mira, ese banco duró apenas 30 años. ¿Y por qué pasó eso? Y ustedes deben conocerlo. ¿Recuerdan el Banco Comercial Antioqueño? Que antes se llamaba ¿cómo? Banco Alemán Antioqueño. Fíjense en la importancia de los alemanes. Los alemanes en la parte bancaria también estuvieron presentes en la parte aérea. El banco se llamaba Banco Alemán Antioqueño. Años después se llamó Banco Comercial Antioqueño. Y ese banco se fusionó con el Banco Santander en 1991 y se acabó el Banco Santander. Y algo curioso, cuando se acabó el Banco Comercial Antioqueño, ¿quién lo compró? El Banco Santander de España. Entonces la gente que tuvo cuentas de toda la vida del primer Banco Santander pasó a Bancoquia y volvió al Banco Santander, pero ya el español. Entonces este banco fue muy importante en la economía de nuestra zona. Claro que nació por el tema cafetero, pero apoyó todas las industrias y todo el comercio. Era el segundo a nivel nacional que se creaba para apoyar el sector
industrial y comercial, y marcó mucha historia, como les digo, fueron 4 veces, de 1872 a 1880, después de 1883 a 1890, de 1914 a 1928, y el último impulso de 1961 a 1991, que no cerró por problemas económicos, sino porque se fusionó con Banco. Sí. Y bueno, retomando un poco lo del café, porque esto que nos ha explicado Giovanni es una de las consecuencias que trae el café y del desarrollo que el café trajo para la región, ¿no? Y es que entre 1870 y 1896 hubo una gran evolución cafetera en Santander. De hecho, Santander era la región que más sacos exportaba en Colombia. Éramos el primero en exportaciones de café, y el alza de los precios pues hizo que los bumangueses, que los santanderianos apostaran todo por el cultivo del café, y se dejaron atrás otros cultivos como el cultivo de caña de azúcar, como el cultivo de algodón, como el cultivo del cacao, y todo el mundo migró, se la jugó toda por el café en esa época, ¿no? Estamos hablando de 25 años, muy fuerte. Pero pasa algo, y es que en 1897 hubo una baja de los precios a nivel mundial, y el quintal pasa de costar $33 a costar $14. Eso genera una gran crisis económica y social, y quiero que Hernán Darío nos cuente un poco de eso y de las consecuencias que eso trajo, porque marcó un hito grande en nuestra historia. Sí. Aquí rápidamente, con el café se crean nuevos poblados. Esto es una parte de las ruinas de Cantabria, y después migraron ahí cerca a lo que viene siendo Lebrija. Esta es un busto en Llano de Palmas. Llano de Palmas queda cerca a Río Negro, es un poblado cerca a Río Negro. Se llamaba Fernando García Burbano. Es un personaje que le creyó a este tema del café, y pues tanto que le pusieron el busto actualmente se desapareció, se lo robaron. Haciendas cafeteras como el Berlín, ahí en Río Negro, y más arriba hay una vereda que se llama Bremen. Entonces este tema Berlín, Bremen, el tema de Mengerke y su compañía, que trajo gente, y pues ahí se ven los resultados de la industria alemana. Actualmente esta hacienda está abandonada, pero se ve una maquinaria, todavía se ve la maquinaria. Yo fui hace 2 años, tuve la oportunidad de ir, se ve la maquinaria, se ven los salones, tenía capilla, tenía escuela. O sea, dimensionemos que toda la región trabajaba ya en este lado de Río Negro. Y bueno, como lo comenta Alexandra, hay un bajonazo en los precios del café, y este bajonazo de los precios del café se da por temas en los cuales pues Brasil saca al mercado aproximadamente bastantes sacos de café y inunda el mercado de café. Esto hace que el café a nivel internacional baje, y pues los santanderianos teníamos monocultivo, estábamos en el tema de que todo enfocado al café, y sufren unas quiebras económicas muy fuertes. Estas quiebras económicas del café, más las inestabilidades comerciales y conflictos bipartidistas entre liberales y conservadores, nos llevan a la guerra de los 1000 días. Esta es una fotografía que la tomó Quintilio Gabaza después de la guerra, de la batalla de Palo Negro, ahí en Lebrija, muy cerca donde está las instalaciones del aeropuerto. Es una vereda que se llama Palo Negro, y allá en esa vereda en 1902 en 1901 fue la batalla. Se calcula que murieron entre 6.000 y 9.000 personas.
un personaje, Piñero, se dio la tarea de hacer la recopilación de los cráneos y estos cráneos pues hizo una pirámide y pues se llama así la pirámide de las calaveras, mostrando lo difícil, la situación compleja que se vivió en nuestra región. Este tema del café pues nos trajo atraso a la región. Nos trajo atraso a la región. Los caficultores pues empezaron a tener dificultades económicas. Muchos personas que invertían económicamente acá retiraron sus inversiones y se fueron del país. Y bueno, digámoslo así, hasta ese punto empezó el declive cafetero de Santander a nivel de producción masiva. Y el cafetero cuando llegó posterior de Santander. Ya aquí. Justo vamos para eso porque a pesar de lo que Hernán Darío nos ha contado, ¿no? La caída internacional de los precios que fue pues, por una condición de mercado, una condición macroeconómica, ¿por qué nos afecta? Porque teníamos monocultivo, eso es algo lógico que pase, pero nuestros conflictos internos sumados a la crisis económica de la caída de los precios del café nos llevan a la guerra de los 1000 días, que fue nefasta, sobre todo para nuestra región, porque acordémonos que la guerra se declaró en Bucaramanga, fue donde se declaró y donde de pronto pusimos la mayor cantidad de muertos. Y entonces, a pesar de esto, hubo personajes que le siguieron apostando al tema del café. Hubo personajes como, por ejemplo, el señor Bartolomé Rugeles, que siguió trabajando en el tema del café. Hubo otro santanderiano, José María Rueda Gómez, que es más conocido como el conde de Fuchicute, en San Gil. Entre otros personajes le siguieron apostando al tema cafetero, a pesar de que pues, esa situación se había dado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nosotros ya, de hecho, para 1920, por ejemplo, teníamos la más amplia hacienda cafetera del país, que es la hacienda Berlín, que mostró Hernán Darío ahorita en Río Negro. En 1920 nosotros todavía éramos una potencia cafetera en Colombia. Sin embargo, ahí empieza la siembra de café en otros territorios colombianos. Se expande fuera de Santander el cultivo y quiero preguntarte, Hernán, ¿cómo se da este declive del café en Santander y cómo llegamos a convertirnos en Colombia en que la producción cafetera está en el eje cafetero? Que era justo lo que nos preguntaban, si pasamos de ser los de Santander los que más exportaban, producíamos y exportábamos, y ahora resulta que esto migra hacia el eje cafetero. ¿Qué pasó ahí? Sí, aunque ya se había llevado al eje cafetero en el siglo XIX el café, o sea, ya había siembras de café. Incluso estaba leyendo y Rafael Uribe, él trabajaba con el tema cafetero. Entonces ya habían movimientos cafeteros allá con los paisas. Fue después de la guerra de los 1000 días que empezó a tomar bastante forma allá en lo que llamamos hoy el eje cafetero. ¿Y por qué específicamente en el eje cafetero? ¿Y por qué es que se conoce a esta zona como la productora más grande de café? Y es por geografía. Por hectárea se dieron cuenta que por hectárea produce hasta 4 veces más que lo que produce la tierra santanderiana. Entonces, por eso es que se concentran allá las grandes haciendas cafeteras ya en el siglo XX y se lleva el cultivo del café al área del eje cafetero, todo lo que conocemos como el eje cafetero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que resaltar y lo que debemos conocer primero nosotros, entenderlo para saberlo replicar? Aunque allá es donde se concibe la producción máxima del café que tenemos en la actualidad, aquí en Santander es donde pusimos el emprendimiento, le creímos al cultivo. A prueba de ensayo y error, nuestros campesinos empezaron esta producción del café.
Aquí fue donde pusimos la experiencia, aquí fue donde pusimos los brazos del café. Todos los santanderianos nos dedicamos en su momento al tema de la producción del café. Hoy en día, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los resultados? Ya no podemos competir con producción, con cantidad. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A la calidad. Y hoy en día, Santander se ha especializado en lo que llamamos, valga la redundancia, cafés especiales. Cafés especiales. Café seleccionado grano a grano. Aparte de eso, tenemos una amplia geografía con diferentes pisos térmicos acá en Santander que nos brindan unas variedades diferentes, con frutos diferentes, con sabores diferentes, con aromas diferentes, en las cuales a veces se siembran al lado, por ejemplo, naranjas, plátano, o una variedad de cultivos dependiendo de la región de Santander donde nos encontremos, y esto hace que cada hacienda o cada región como tal sea exclusiva y le dé unos sabores o unas texturas especiales. Y hoy en día, al día de hoy, el caficultor santanderiano ha entendido que el tema no es vender el café, sino sacar su propia presentación y vender el café ya procesado. Entonces ahí es lo bonito y la importancia de la historia caficultora santanderiana. Ese es el libro de Hernán, sacar pecho de que estamos produciendo unos niveles de café que han sido galardonados, han sido reconocidos a nivel mundial, y digamos la zona donde se están presentando eso, que yo visité, y uno ve que viene gente del exterior a ver todos los procesos en Los Santos, ¿no? En Los Santos es una zona que en estos momentos está fuerte con ese tema, habrán otras zonas, pero ya hay unos tours turísticos para que la gente vea todo el proceso, y viene gente de todo el mundo. Entonces, lo que dice Hernán, y ese es su cierre del libro, es la historia de Santander, la importancia de Santander para Colombia, y cómo hoy en día sacamos, digamos, pecho por la calidad del café a nivel mundial. Claro, y también es muy interesante entender todo el tema de los monocultivos a lo que nos lleva, ¿no? Hoy por hoy también existe una dinámica de monocultivo con cítricos. Estamos migrando a eso porque es que como que no conocemos la historia, y cuando no conocemos la historia la repetimos. Y el momento en que los cítricos bajen de precio por un tema de oferta y demanda, pues va a pasar lo mismo y vamos a quedar igual, porque es que la canasta económica no se puede centrar en un cultivo, eso no puede ser posible. Eso es un error del que no hemos aprendido, pero bueno, es algo que nos queda para la reflexión. Hasta aquí es el conversatorio, pero ahora les damos la palabra a ustedes para las preguntas y los aportes del público. Por ejemplo, aquí ya tenemos uno. Polinización. El hecho de que el café se cultiva junto a naranjos o junto a otro tipo de flores, eso produce de alguna manera